¿Os acordáis del París-Dakar del 88? Pues sus razones tendría Peugeot para enviar las dos nuevas unidades 405 T16 Grand Ride acompañadas del veterano 205 T16. Quizás se debía a una obvia falta de confianza o a la simple precaución que siempre precede a todos estos periodos de ensayo, ¿no? El caso es que estos jóvenes y solitarios 405 llegarían al Dakar con escolta propia, o con niñeras, como queráis llamarlo. Sin embargo, el piloto elegido para estrenar este último proyecto francés fue un tal Arie Vatanen, seguro que os suena. Y es que aquí hubo de todo, se jugaron victorias a cara cruz, hubo un coche oficial robado en mitad del desierto, disputas legendarias contra camiones gigantescos. Bueno, vamos a verlo todo. Pues durante ese año, sobre las dunas del desierto, el piloto finlandés sí que nos dejaría una de las escenas para el recuerdo. La pugna de su 405 T16 siendo adelantado a más de 200 km por hora por el DAF Turbo Twin X1 de Jean de Roy fue algo legendario, yo creo que de las escenas más recordadas del Dakar incluso. Tenéis el vídeo detallado en el canal, así que eso os lo cuento allí. A ver, si hubo un hombre que despuntó en los deportes del motor durante la primera mitad de los años 80, ese fue Jean Todt. A su vez, Peugeot Talbot Sport también había trazado una excelente política deportiva. En lugar de lanzarse a una incierta aventura en la Fórmula 1, su programa se centró en una categoría donde sí que podría maximizar sus opciones de victoria y a la vez retener el presupuesto en cierta medida, por así decirlo. Ya habían patrocinado a Ligier en la categoría reina y le vieron las orejas al lobo con ese auténtico desastre. Así que ahora aterrizamos directamente sobre la incipiente era dorada de los rallies, pero por poco tiempo. Tras una serie de desastres encadenados, en 1986 el Grupo B fue cancelado, y detrás le acompañó el experimental Grupo S, que aún se estaba cocinando, por cierto. Con esto, muchas de las nuevas bestias de rally que se hallaban en plena gestación morirían antes de nacer. Algunas marcas sí que estuvieron de acuerdo con la abolición de esta categoría, Lancia, por ejemplo, pero otras como Peugeot, que estaban justo en la cumbre, pues obviamente se negaron. Poco efecto ninguno tendrían entonces las quejas que se formulaban frente a un semblante como el de Balestre, ya le conocimos. De hecho, Peugeot demandó a la FIA por las pérdidas estimadas que le había causado la cancelación de sendas disciplinas, Grupo B y Grupo S. Bueno, pues la resolución finalmente no llegó a buen puerto y digamos que la relación entre ambos, entre FIA y Peugeot, fue bastante tensa durante tiempos ulteriores. Ahora, en la sede central de Peugeot Talbot Sport, en Vélizy, las incertidumbres comenzaban a entrar en ebullición, pero el genuino Jean Todt siempre tenía un as en la manga, siempre. Comenzaron a llegarle informaciones de que Audi había estado participando en una conocida subida en Norteamérica. ¿Sabéis cuál es, verdad? Pikes Peak. Aquí Todt decide meter de lleno el 205 T16 y a la postre llegará nuestro protagonista. Pero primero vamos a viajar al desierto. Paralelamente se habían puesto a competir sobre las dunas del desierto unos renovados chasis Peugeot 205 muy curiosos. Presentaban ahora bastantes evoluciones técnicas gracias a la liberación de la normativa Grupo B. Lo más destacado en este caso era su incremento de vías. Pero ahora Peugeot tenía un novicio 405 en sus concesionarios y había que vender el modelo. De manera que como la imagen del 205 ya estaba más que explotada y las ventas estaban en alza, había que cambiar de protagonista. Ya sabéis, hay que ganar carreras para vender coches. Pues lo más destacado del nuevo 405 T16, ahora apellidado Grand Ride, era su carrocería coupé. Y ciertamente en aquella época, como el 405 era un modelo muy reciente, se llegó a pensar que una versión coupé equivalente a la del Dakar llegaría a los concesionarios. Y bueno, sabemos que esto nunca llegó a suceder. La principal diferencia es que ahora el 405 de Rally partía de un chasis totalmente tubular, y es cierto que con algunas similitudes técnicas al del 205. En términos generales, el performance del 405 se presentaba con muchas menos restricciones que sus hermanos veteranos. Para mí quizás lo más destacado es que presumía de un nuevo sistema de dirección en las 4 ruedas que era bastante similar al que presentó Honda en su Prelude BA3 de tercera generación. Era un eje de transferencia que proporcionaba un ángulo de giro a las ruedas traseras, de un máximo de 1,7 grados, pero por cada 3/4 de vuelta de la dirección delantera. Esto fue en el caso del Prelude.
Pero en el Peugeot las ruedas traseras permanecían neutrales hasta los 3/4 de vuelta del volante, y a partir de ahí las ruedas traseras giraban hasta 3 grados. Digamos que era un sistema más agresivo y más rápido que el de Honda. Bueno, continuando con los datos técnicos, Peugeot apuntó hacia el éxito logrando un peso en vacío similar al del 205 T16, que no es poco. La báscula había arrojado una cifra de 880 kilos, y es que ahora se había convertido ya en habitual el uso del Kevlar y de otros materiales compuestos, tanto para las carcasas de la carrocería, dotadas de cierres de liberación rápida, como para todo el kit aerodinámico. La distancia entre ejes se había vuelto a ampliar con respecto a los últimos 205 T16 Grand Ride, hasta en 30 centímetros nada menos, pero esto era algo bueno, obviamente. Dotaba al nuevo 405 de un comportamiento mucho más noble y simplificado en términos generales. Recordemos que eran tiempos en los que los pilotos terminaban agotados por la fatiga que conllevaba la conducción en general. El sistema de tracción integral sí que era el equivalente al de los chasis 205 T16 del Grupo B, con un diferencial central epicicloidal y de acoplamiento viscoso Ferguson que dividía la tracción en un 33% a las ruedas delanteras y un 67% a las traseras. Y como era lo habitual en estos coches, los diferenciales delantero y trasero eran de deslizamiento limitado. Un apartado importante y digamos que también anecdótico fue la aplicación del nuevo sistema de suspensión independiente con dobles triángulos y amortiguadores dobles. Este detalle es importante. Este sistema lo presentó Ford en el RS200 y era una auténtica obra de arte. Pues Peugeot, cuando vio esta configuración en los chasis de Ford en 1986, resulta que intentó homologar un sistema igual para su 205 Evo 2 del Grupo B, pero la FIA le dijo que nanay. Tu modelo lleva una suspensión única, pues así se queda. Aquí Peugeot, libre de las restricciones Grupo B, como os he dicho antes, se desquitó y por fin tuvo su deseada suspensión doble. Y llegamos al apartado del motor, que es la parte que más os gusta, que lo sé yo. Aquí hubo cambios notables. Recordemos que los 205 Grupo B iban armados con los bloques XU8 de hierro fundido, que tenían una construcción derivada de los durísimos diésel de la época, los XUD. Pero ahora Peugeot cambiaba de bloque y elegía el XU9 de aluminio, que era el que utilizaban los Peugeot 405 de fábrica y algunas de las versiones más prolíficas del grupo PSA también. Bueno, este era un motor realmente derivado del XU8, pero para la producción. Y también recordemos que era un bloque multiválvulas al que ahora se le aumentó la carrera en 6 milímetros, cubicaba 1,9 litros, se le aplicó un turboconversor Garrett de geometría variable, por cierto, con un soplado a 3 bars. Y finalmente, con una relación de compresión de 7:1, llegó a ofrecer 600 caballos en la línea de las 7000 vueltas. Y por cierto, también iba ya dotado de sincronización variable. En este punto sabréis que es complicado obtener una cifra de potencia exacta. Los equipos eran bastante herméticos en este sentido, y además estas variaban según los escenarios y las condiciones. Pero el propio Vatanen declaró que la potencia del 405 T16 era mucho mayor de la que reveló oficialmente Peugeot. Bueno, como veis, este era un concepto bastante dispar con respecto a las unidades Pikes Peak. A simple vista se puede apreciar. Se le había adosado una placa protectora de 6 pulgadas, presumía también de unas vías más anchas y de tomas de aire laterales bloqueadas para evitar la entrada de suciedad. Pero durante su primera participación en el París-Dakar, el 405 no logró la victoria. Sí lo hizo en cambio el 205 con Juha Kankkunen y Pyronen en la cabina, pero obviamente Peugeot ya tenía entonces preferencia por el 405. Obviamente era el modelo que estaba en los concesionarios y el que quería vender. El segundo chasis, pilotado por Henry Pescarolo, aunque había copiado hasta 3 victorias de etapa, quedó relegado a una decepcionante posición 18. La cosa cambió radicalmente para las temporadas 89 y 90. Jean Todt ahora daba total preferencia a los 405 y tenía barajando ya en la mente la retirada de servicio de los ya veteranos 205. Ya habían dado de sí de sobra. La experiencia y el saber hacer de este equipo finalmente se vio reflejado en los resultados, y Peugeot Talbot Sport se coronaba como campeón de ambas ediciones, siendo además el primer fabricante en la historia que lograba 4 victorias consecutivas en esta disciplina. Pues una de las anécdotas más curiosas y menos conocidas de la temporada 89 fue la de la moneda de 10 francos. Arie Vatanen y Jacky Ickx eran los pilotos aquel año y dominaron de forma aplastante el París-Túnez-Dakar, logrando 10 victorias en las 16 etapas que se disputaron. Es que vaya 2 pesos pesados.
Pues resulta que la pareja formada por el lechero finlandés y el 6 veces campeón de Le Mans resultó ser una auténtica bomba de relojería. Bajo un sol implacable se encontraban inamoviblemente los señores de Peugeot dominando la competición, ya entradas las etapas finales, por cierto. Los dos pilotos y sus 405 arrojaban unas diferencias desmesuradas en el crono con respecto al resto de participantes, pero era el finlandés quien capitaneaba la general, eso sí, con Jack Hicks pisándole los talones. Seguía de cerca sus luces traseras, prácticamente. Ahora la cosa estaba en el aire, a pesar de que parecía que Vatanen tenía la victoria en el bolsillo, pero el perspicaz belga no se rendiría fácilmente y si apuraba su 405 podría poner en juego el liderazgo de su compañero de equipo. Vale, pues aquí es cuando un joven Jean Todt decidió de forma muy ecuánime quién sería su piloto estrella. Bueno, perdona que me ría, es que es gracioso. El lanzamiento de una moneda de 10 francos al aire desvelaría al ganador del Dakar de ese año. Casi nada, ¿eh? Fruto del miedo quizás y de que la rivalidad entre pilotos desmontara toda la posibilidad de que los leones alcanzasen el podio, el caprichoso azar fue quien terminó con las posibilidades de Jack Hicks, en este caso, para optar al título. Cara Ari Vatanen, cruz Jack Hicks. La moneda lanzada para decidir quién ganaría el Raid se inclinó de parte de Vatanen. Pero la historia no concluyó con este azar. No es tan fácil gobernar el orgullo de un campeón mediante un gesto tan elemental. Los pilotos y su ego, recordar. Ironías del destino, en la penúltima prueba el finlandés perdió el rumbo y un hábil Jack Hicks continuó por la ruta correcta sin dar cuentas a su compañero. Se cayó como un perro. Una vez terminada la etapa en el parque de asistencia, explotó la polémica, era obvio. Según Vatanen, su compañero había incumplido el pacto sellado a través de la moneda. Jack Hicks, en cambio, alegaba que su ritmo no había sido rápido y que de haber sido así, la diferencia entre ambos habría sido muchísimo más grande. Se llenó aún más de ego. Finalmente, al día siguiente se presenció el desenlace más deseado del campeonato, quizás de la historia del Dakar. ¿Cedería su liderato el piloto belga cumpliendo así el pacto de la moneda o su ambición rompería con toda ética? Pues una etapa de tan solo 40 kilómetros se presentaba como una de las más tensas de la historia. Al llegar a Lago Rosa, el piloto belga comenzó a aminorar la marcha, llegando incluso a detenerse para que su compañero Vatanen recuperase el primer puesto. Jack Hicks había cumplido su parte del trato, y Ari Vatanen pudo celebrar su polémica victoria con su habitual vaso de leche. Y ahora nos vamos al 18 de enero, primera hora de la mañana. René Metz, al regresar al campamento, cruza el puente sobre el Níger para llegar hasta Bamako. En ese momento se cruza con el 405 de Vatanen, que iba conducido por un hombre desconocido. Realmente no hay nada de anormal en esto. Muchos de los integrantes del Peugeot Talbot Sport realizaban de forma habitual este tipo de labores, y más a 2 horas del inicio de la etapa, como era el caso. A escasos kilómetros de allí, Jean Todt, que se alojaba en el hotel Yamitite, fue despertado para recibir un inquietante mensaje. Unos bandidos tenían en su poder uno de los chasis 405 T16 y solo lo devolverían a cambio de una suma de 500.000 francos. Perdonad que me ría, pero es que estas anécdotas me hacen mucha gracia. Bueno, esto revolucionó completamente al campamento, al equipo y por supuesto a la prensa, que estaba ya gozándola prácticamente con todos los titulares que se venían. Pero bueno, en este caso la historia terminó bien. Los ladrones terminarían en el anonimato para siempre y poco antes del comienzo de la prueba, abandonado en un descampado, la policía dio con el extraviado 405 T16 del finlandés. Al parecer el león estaba sano y salvo, con la barriga llena y listo para cazar sobre las arenas del desierto. Sin embargo, este percance le provocó una salida tardía que también fue penalizada por no fichar en las verificaciones administrativas. La desaparición del Peugeot de Vatanen en el estadio de fútbol de Bamako sigue siendo un misterio rodeado de miles de teorías. Hay quienes aseguran que todo fue una treta muy bien dispuesta por la propia Peugeot para sustituir diferentes partes del motor, mientras que otros aseguran que el propio equipo al final sí que pagó cierta recompensa para recuperarlo. Ya sabéis cómo son estas cosas, aunque dicho sea, sí que le dan un toque más interesante y pendenciero al relato, si cabe. Qué lástima que Peugeot no nos obsequiara con una versión coupé del 405, ¿verdad?
Bueno, Hewlett sí que desveló una unidad en el 88 destinada al mercado norteamericano y creo que está en el Museo de Peugeot actualmente. Pero bueno, no pasó de ahí. La dirección de Peugeot no le dio luz verde al proyecto. Siempre me encanta hablar de Peugeot y como os comentaba en el anterior vídeo, que soy un gran adepto del motor italiano, me pasa algo parecido con Francia. Siempre me gustó mucho la cultura automovilística de este territorio, aparte por supuesto de PSA y de Renault, que es lo más conocido. Teníamos, yo que sé, a Matra, Simca, Ligier, Talbot, los Venturi, los Courage, las divisiones luego Gordini y Alpine, y luego en equipos teníamos a Oreca, Larousse. Normalmente no se le da el valor que merece al motor francés y tiene una historia más que rica dentro de las dos ramas, tanto del automóvil tradicional como del motorsport. Fijaos en unos segundos todo lo que hemos nombrado. Bueno, creo que este era un vídeo bastante deseado en el canal. Os he dejado como siempre un buen puñado de datos técnicos, que sé que os encanta, y las anécdotas de este modelo concreto que creo que le otorgaron un estatus de leyenda aún más atractivo del que ya tenía de por sí, ¿no? Decidme en los comentarios qué os ha parecido, que os leo a todos. Muchísimas gracias a todos los que componéis el canal y especialmente a los miembros por participar económicamente con este proyecto y que le están dando un nuevo nivel de calidad, de imagen y de información sobre todo. Recordad suscribiros si no lo estáis para apoyar el contenido, activar las notificaciones para estar al tanto de lo último y sugeriros también que tenéis activa el área de miembros para apoyar económicamente al canal, como os he dicho, y para que el nivel de cada vídeo siga en alza. Volvemos a la DTM. Este os va a encantar. Gracias.